estar adorando al Señor en este lugar y poder disfrutar juntos de su presencia. Estoy rodeado de micros. Bien, comenzamos una nueva serie de predicaciones. Terminamos con la aplicación del fruto, ese fruto del Espíritu que Dios produce en nosotros, y entramos ahora en los atributos de Dios. Es una temática intensa, es una temática profunda. Bien, y es una temática en la cual vamos a necesitar atención. Sabemos que es la 1 de la tarde, no os preocupéis, no vamos a estar más allá de las 3. Así que hasta las 3 tenemos tiempo, 2 horas es suficiente para tener la predicación. Es broma, no haré eso con vosotros. Pero fijaos que vamos a intentar abordar un tema que tiene que ver con un atributo de Dios que dice que Dios es santo. Ahí hace una mueca, como diciendo, madre mía, la que nos vamos a meter. Dios es santo, hermanos, y la palabra dice, sed santos, porque yo soy santo. Y frente a esa declaración y esa afirmación, ni tú ni yo podemos decir nada, porque es una afirmación que Dios dice. Sed santos, porque yo soy santo. Claro, el buscar y decir, bueno, claro, como Dios es santo, pues vamos a ser santos. Pues vamos a intentarlo entonces, ¿no? Creo que no debíamos obrar de esa manera porque siento deciros que si lo vas a intentar, no lo vas a conseguir. A no ser que Dios te ayude en el proceso de poder ser santo como Él es. Lo primero que vamos a ver es una definición. Definimos. Cuando hablamos de la santidad de Dios, estamos tocando el tema de su deidad, su trascendencia y su absoluta perfección. Estamos reiterando, estamos diciendo que Él es Dios. Quiere decir, cuando hablamos de la santidad de Dios, estamos declarando que Él es Dios, que Él es el Todopoderoso y que Él es absolutamente perfecto. No hay error. No hay error en Él. En sentido absoluto, santidad significa lo que hemos dicho, ser Dios. No un Dios, sino ser Dios. El único y verdadero Dios. No hay otro como Él. El yo soy el que soy. No hay más dioses, solo existe un Dios verdadero. El Dios creador del cielo y de la tierra. Santo lo usamos entonces para afirmar la trascendencia de Dios. Él está más allá del mundo del tiempo y del espacio, quiere decir que no podemos limitar a Dios a nuestro tiempo y espacio, porque Él está más allá del tiempo y del espacio. Por eso, una de las problemáticas que tiene el ser humano para entender a Dios es que con nuestra mente limitada intentamos abordar lo que Él es. Y cuando intentamos definir lo que Dios es, nos quedamos sin palabras. Porque no hay palabras para calificar lo que no se puede calificar. Por eso terminamos declarando, como vamos a ver más adelante, santo, santo, santo. Como si diciendo 3 veces santo ya hubiéramos llegado al máximo. Podríamos estar diciendo santo, santo, santo toda la eternidad y tampoco llegaríamos a declarar todo lo que Él es. Pero ahí no está la clave, hermanos. Fijaos que en Isaías 55, 8 y 9 dice así, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Por lo tanto, Dios y su santidad es algo que humanamente no podemos alcanzar. Pero vamos a ver que eso cambia por aquellos que estáis diciendo, bueno, entonces, fijaos, santo, en el término bíblico lo usamos para hablar de la perfección de Dios, entonces, su perfección total y no solo su perfección moral. Términos que se usan para definir la santidad de Dios. En hebreos, kadosh. Kadosh es un término que se usa para hablar de lo sagrado, de lo consagrado, de lo santo.
Y hagios será el término en griego que se utiliza para hablar de santo en el Nuevo Testamento. Ambos intentan mostrar lo que estamos hablando, lo que la palabra nos proyecta de lo que es Dios. En Isaías, dos textos que tenemos que recordar. Isaías 6, 2 y 3. Isaías capítulo 6, versículos 2 y 3, dice, por encima de él había serafines, el momento profético de Isaías y de revelación. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Dios de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Si nos vamos al final de la Biblia, en Apocalipsis 4:8, nos encontramos 4 seres vivientes que tenían cada uno 6 alas y alrededor, y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, 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 el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Textos que constantemente nos apuntalan una realidad, una verdad bíblica, un atributo de Dios que define quién es Dios. Dios es santo. Ya en Levítico se nos dice así, porque yo soy el Señor vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra, porque yo soy el Señor que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Ya en Levítico se estaba diciendo esto y vamos a ver que de nuevo Pedro lo va a coger de ahí. Por lo tanto, el santo de Israel, como dice Isaías 1:4, Dios es santo, como declara Isaías 5:16, el santo, como dice Isaías 40:25, su nombre es santo, porque así dijo el alto y el sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es santo. Yo habito en la altura y en la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Isaías 57:15. Fijaos, el santo, ¿dónde termina? ¿Qué termina haciendo? Según Isaías, por eso digo que esto se aterriza. No se queda, como decía alguien con el cual estoy intentando comenzar un caminar en la Biblia, no es un hombre con las barbas, con el pelo blanco y las barbas largas, subido en una nube, ¿verdad? Mirando desde la nube lo que pasa abajo. No. Mirad lo que está diciendo ya Isaías 57:15. Ese santo y alto sublime que habita la eternidad y cuyo nombre es santo, dice, ¿con quién está? Con el quebrantado y humilde de espíritu. ¿Con quién está ese Dios todopoderoso que es santo? ¿Con quién? Con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los ¿qué? De los humildes. ¿Y para qué? Para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Dónde está Dios, hermanos? ¿Dónde está el santo? ¿En dónde está? En nosotros. ¿Dónde está? ¿En dónde? Aquí en el banco, en el piano, ¿en dónde está? En una cruz, en un templo. ¿En dónde está? En el templo. ¿Quién es el templo? Nosotros somos el templo de Dios, el templo del Espíritu. ¿Dónde mora Dios? Entonces no está tan lejos, ¿no? ¿Verdad? Entonces no está tan lejos, hermanos. Parecía que sí. Dios santo. Oh, qué lejos está Dios. ¡Wow! Mira, si no se puede ni ver con un telescopio. Dios está aquí. Dios está contigo. Y Dios está en ti. Y entonces aquí se nos complica la cosa. ¿Por qué se nos complica la cosa? Porque dice la palabra que no hay santo como Jehová, no hay santo como Dios, porque no hay ninguno aparte de él. No hay roca como nuestro Dios. Sin embargo, Dios está en este vaso imperfecto, en este vaso frágil, en este vaso de barro, en este vaso que se equivoca y se equivoca y se equivoca y se equivoca, y Él está aquí, en mí,
ayudándome cada día a dejarme de equivocar y hacer las cosas correctas delante de Él. Y hermanos, una de las grandes grandezas de Dios es que cuando Dios empieza la obra en aquella persona que ha consagrado su vida a Dios, que le ha entregado su corazón y que ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador personal, si la conversión ha sido genuina y si el arrepentimiento ha sido sincero, Dios sigue su obra hasta el final. Porque Él va a hacer y a cumplir lo que empezó. Da igual que tú seas un cabezón o yo sea un cabezón. Testarudo, si realmente yo le entregué mi vida al Señor en ese momento de encuentro genuino con Él y de conversión sincera y arrepentimiento sincero, Dios va a terminar lo que Él empezó. Porque hay algo que tenemos que entender, hermanos. La obra no es nuestra. La obra es suya. Es Él el que está obrando. No soy yo el que está obrando. ¿Entendéis la diferencia? La obra redentora y la obra de santificación de nuestras vidas es de Él. No es nuestra. Es Él el que está haciendo la obra. Por eso vamos a bajar a caminar y a transitar por uno de esos textos que nos proyecta a intentar entender cómo poder hacer lo que Dios nos llama a hacer. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 1 al 13. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13 hasta el 2, capítulo 2, versículo 3. Si vais a vuestras Biblias, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13 al capítulo 2, versículo 3. Lo primero que dice el texto, y dice la palabra, por tanto, dice el texto, ceñíos los lomos de vuestro entendimiento. No sé qué os viene a la mente cuando escucháis este momento de ceñíos vuestros lomos con entendimiento. ¿Os viene algo a la mente cuando estamos hablando de ceñíos? La armadura espiritual. Amén. La armadura espiritual que nos habla de ceñirnos nuestros lomos, ¿verdad? Con la palabra de Dios. Fijaos lo que dice el texto. Ceñios vuestros lomos, los lomos de vuestro entendimiento. Ceñios, ¿con quién? ¿Con quién nos debemos de ceñir? Con la verdad. ¿Quién es la verdad? Bien, partimos de la base. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que tener puesto en mi vida? Como algo que no me puedo quitar porque es algo espiritual. ¿Qué es lo que me tiene que acompañar en cada momento y en cada instante? ¿El conocimiento de qué? De la verdad. ¿Qué me tiene que llevar a tomar las decisiones correctas delante de Dios? Apoderarme de la verdad, vivir en la verdad, atesorar la verdad. Por eso dice, ceñíos los lomos de vuestro entendimiento, ceñíos con la verdad. Sigue diciendo, sed sobrios. Y esto no está hablando de que no te emborraches, sino que seas constante, de que hagas un ejercicio del dominio propio, de que priorices o que pongas en orden las prioridades de tu vida. ¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo primero? Y ahí cada uno tiene que tomar sus decisiones. ¿Qué es lo primero? Para mí es el Señor. ¿Qué es lo primero? Pero eso tiene que ser algo que sea cada día. Ceñidos los lomos de vuestro entendimiento, ceñidos con la verdad, sed sobrios y lo que no sabemos hacer, esperar. Esperar por completo la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y la espera, hermanos, no es una espera pasiva, es una espera activa. Quiere decir que no esperamos tirados en el sofá. Esperamos en oración, en meditación de la palabra, en búsqueda de Dios, en la manera en la que Dios demanda que tú y yo nos conduzcamos como hijos de Dios. Por eso dice, y continúa el versículo 14, como hijos obedientes, claro, ahí está la clave de lo demás. Solo un hijo obediente puede ceñir sus lomos con entendimiento, sed sobrio y esperar. Porque ¿qué debe hacer el hijo desobediente? El hijo desobediente, pues todo lo contrario.
Entonces, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Y eso es un término muy interesante y no me puedo parar en todos, pero la ignorancia, ¿qué es la ignorancia? Desconocimiento. Entonces tú siempre puedes justificar, bueno, que yo no lo sabía. Una sola vez. ¿No? De algo solo una vez. Porque cuando yo te digo, mira, eso está mal. En la segunda vez ya no es ignorancia, ya es desobediencia. Entendemos que la desobediencia te lo puedes permitir, en todo caso, por ignorancia una vez, pero ya una vez que ya lo has escuchado, ya no puedes permitirte eso. Es decir, si Dios te dice y escuchas en un mensaje, hay que amar al prójimo como a ti mismo, la ignorancia hace así. Se desaparece. ¿Por qué? Porque ya lo has escuchado. Entonces ya no puedes decir que no lo has oído. Otra cosa que puedes decir es que no me apetece hacerlo, pero ya se ha dicho y lo has escuchado. Hay que amar al prójimo como a ti mismo. ¿Lo has hecho? ¿No lo has hecho? ¿Lo estamos haciendo? ¿Sí? ¿No? Pues si no lo estás haciendo, ya sabes lo que hay. Hijo de desobediencia. Pero sin embargo dice que son como hijos obedientes, no conforméis a los deseos que antes teníais, sino como aquel que os llamó es santo, sed también de vosotros santos en vuestra manera de vivir. ¿Y cómo hay que vivir? ¿Cuál es la manera de vivir? Porque hay que ser santo en la manera de vivir. ¿Y cuál es la manera de vivir? Porque entendemos que hay un ejemplo, que es sobre todos los ejemplos, solo hay uno, que es válido, que es Cristo. Solo hay uno, es Cristo. Entonces, ¿cómo hay que vivir? Se acabaron las incógnitas. ¿Para quién está creciendo en nosotros? Cristo. Entonces, ¿quién nos va a llevar a vivir como Él? Él. ¿Y quién tiene que desaparecer? Entonces, la clave de vivir en Cristo, ¿cuál es? Y para llegar a ser santo, entonces, ¿cuál es la clave? ¿Hacer morir el qué? No. Si no hago morir lo que tengo dentro, no voy a poder ser santo. Entendemos santo en los dos conceptos de santidad. Santo es apartado para Dios. ¿Eso cuándo ocurre? Cuando nos convertimos al Señor. Eso es una cosa. Y ser santo, como yo soy santo, no es solamente ser apartado, ¿verdad? Es caminar, vivir en la santidad. Por lo tanto dice, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, empieza a dar pautas. Conducíos en respeto. Respeto, que aquí pone temor, pero es respeto. ¿Respeto a quién? Respeto a Dios todo el tiempo de vuestra peregrinación. Es decir, que mientras yo camine y transite por esta vida que Dios me ha regalado, ¿cómo debo de caminar? ¿Respetando a quién? Respetando a Dios. ¿Cuándo no respetamos a Dios, queridos? ¿Cuándo vivimos sin respetar a Dios? Cuando no hacemos lo que Él nos llama a hacer. Hay dos pecados que normalmente encontramos en nuestro caminar como cristianos. El pecado por acción y el pecado por omisión, ¿verdad? ¿Qué se suele dar más a veces? El pecado por omisión. Pero al pecado por omisión no le prestamos tanto atención, porque pensamos que no orar o el que no leer la Biblia tampoco es para tanto, ¿no? No, lo importante es el pecado por acción, es decir, que si yo cojo y le digo a Reina 24 barbaridades, o si le tiro del pelo a Verónica, o si le piso las gafas a Sara, eso sí es un pecado, porque eso es maldad. Y el no orar, y el no meditar en la palabra, y el no leer la Biblia, y el no servir al Señor,
y el no estar dispuesto a pagar el precio cada día para hacer la voluntad de Dios, eso no es pecado, hermanos. Y el mirar hacia otras cosas en vez de hacia las cosas de Dios. Y en vez de estar caminando en las cosas que Dios quiere que caminemos, caminamos en otras cosas que a Dios no le agradan. Eso no es pecado. Por lo tanto, si invocáis por Padre aquel que, sin acepción de personas, juzga según la hora de cada uno, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Sabéis que fuisteis rescatados, ¿de dónde? De vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis ¿de dónde? De vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino ¿qué es lo que nos saca de esa vida que era la sangre preciosa de Cristo, de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. ¿Quién es el que rescata tu vida? Es Cristo. ¿Quién entrega su vida en la cruz para que tú puedas tener una relación con Dios? Él. Entonces, ¿cómo debemos de caminar? ¿Cómo debemos de caminar en el Señor? Muchas veces nos damos cuenta de que somos personas sujetas a lo que nos han enseñado. Cada uno de los que estamos aquí, nuestros padres nos enseñaron a hacer las cosas de una manera. Y en el proceso de lo que nuestros padres nos enseñaron, nosotros hemos tenido capacidad para revisar ciertas cosas y hacerlas de alguna manera diferente, porque no nos cuadraban. Bueno, mi madre hacía las cosas de esta manera, pero yo, eso le pasa a Jennifer con su madre, ¿verdad? No, mi madre es que, pero yo la voy a hacer de otra manera. Pero sin embargo hay cosas que reproducimos porque así es como nos las enseñaron. Y las hacemos tal cual, ni reflexionamos sobre ellas. Estamos sujetos muchas veces a lo que nos han enseñado. Pero cuando caminamos en Cristo Jesús, cuando caminamos en el Señor, tiene que haber una ruptura total y absoluta de cómo yo me conducía antes de llegar ahí. Yo no puedo seguir caminando de la misma manera, ni haciendo las cosas de la misma forma, porque hay veces que las cosas como las hago y las formas que tomo no son las que tienen que ser. Tengo que romper las estructuras que me han enseñado muchas veces si quiero caminar en Cristo. No puedo perpetuar siempre unas circunstancias que no me dejan caminar. Por eso dice la palabra, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu. Fijaos lo que está diciendo el versículo 22. Para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. De corazón puro. ¿Quién produce un corazón puro? ¿Cómo se produce un corazón puro? Eso es un milagro. ¿Quién produce eso? Queridos hermanos y hermanas, ¿qué hay en nuestros corazones? ¿Cuántas cosas no nos han hecho la gente? ¿Cuántas cosas no hemos sufrido? ¿O nadie aquí ha sufrido nada? ¿A nadie le ha hecho nunca daño? Nadie ha sufrido heridas porque alguien le ha hablado mal, ni le ha dicho cosas feas, ni se ha metido con ella, ni le ha dicho cosas que no tenían que haberle dicho nunca. ¿Nadie ha sufrido eso? Bueno, pues si todos hemos sufrido eso, ¿qué es lo que Dios está intentando hacer? Quitar absolutamente todo lo que hay en ese corazón. ¿Por qué? Porque si no hay una limpieza del corazón, no nos podemos proyectar a caminar en Cristo Jesús como Dios demanda de nosotros. Porque si no, siempre estaremos maniatados ¿a qué? A los prejuicios. Voy a meter el dedo en la llaga. Permitirme la licencia. ¿Quién de aquí no tiene prejuicios? Prejuicios. Todos tenemos prejuicios, ¿verdad? Menos mal, que habéis sido valientes. No os he pedido levantar la mano porque os hubiera comprometido. Pero
Pero todos tenemos prejuicios. ¿Los prejuicios son cristianos? ¿Cristo que murió solo por Aide? ¿O por los que son como Aide? ¿O los que visten como Aide? ¿O Cristo murió por toda la humanidad? Ah, y entonces estoy yo llamado a tener prejuicios. Como hijo de Dios, como hija de Dios. ¿Dónde se encuentran los prejuicios metidos? No, en mi vida. ¿Dónde los atesoro? ¿No? Aquí. ¿No? ¿Qué es lo que está intentando hacer Dios en el proceso de santificación? ¿Por qué? Porque si no los quita, yo nunca hablaré con una persona que tiene el pelo rizado si tengo problemas con el del pelo rizado. Porque si solo a mí me gustan las personas con el pelo liso, nunca hablaré con las personas del pelo ondulado, o con las que tienen pecas, o con los que son blancas. Iré a los que son negros, porque me gustan más los negros. ¿Eso es bíblico? Si yo hago eso, ¿es bíblico? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer Dios? Quitarlo. ¿Y cómo lo va a quitar? Si tú no le dejas. ¿Cómo lo quita el Señor de tu cabeza si tú no le dejas? Si tú no te comprometes delante de Dios en decir, Señor, es cierto, eso es un pecado delante de mí y yo tengo que cambiar mi vida. Díselo al Señor. Reconoce que tú tienes ese pecado delante de Dios para que Él obre. ¿O tenemos miedo, hermanos? Tenemos miedo de que el Señor nos quite esas cosas porque entonces tendremos que hablarle a personas que no nos gustan hablarle. A veces viene un señor que se sienta allá al fondo, que es una persona con problemas de esquizofrenia. Como todos los que están ahí enfrente, problemas mentales severos, ¿verdad? Él viene con temblores. El Señor siempre te enseña a través de esas cosas. Porque tienes que aprender cómo tratar a esas personas, porque no son como tú y como yo. Se están medicando, están en terapia. Muchas veces se encuentran desorientados, no saben a veces ni siquiera cómo transmitir el mensaje que tienen en su cabeza. ¿Y qué el Señor me enseñó el otro día con esa persona? Además de que me tengo que acordar del nombre, que soy muy malo en los nombres, ¿verdad? El otro día me pidió un céntimo. Un céntimo. Y digo, ¿para qué quieres un céntimo? Y dice, no, porque me falta un céntimo para comprar una botella de Coca-Cola. ¿Vale? Pero no se preocupe que yo se lo devuelvo. ¿Un céntimo? No hace falta. No, yo se lo devuelvo. Hoy vino con el céntimo. Hermanos, nosotros a veces no somos así. Y no tenemos ningún problema mental. Decimos que nos comprometemos y no nos comprometemos. Decimos que hacemos lo que vamos a hacer y no lo hacemos. Decimos y no lo hacemos. No lo hacemos. Y no es que no lo hagamos con la gente de la iglesia, sino que no lo hacemos con Dios. Un céntimo. Él se comprometió en que me iba a traer un céntimo y lo trajo. ¿Qué dice la palabra? Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros con unos a otros entrañablemente, de corazón puro, porque es la única manera de poder amar al hermano, teniendo un corazón puro, porque si no, ¿qué voy a hacer? Criticar al hermano de forma sistemática porque no me gusta lo que hace, y ni me gusta cómo viste, ni me gusta cómo habla, ni me gusta de dónde es, y posiblemente a lo mejor es de otro partido político al mío, y a lo mejor es de otra manera diferente a mí, pero el corazón puro no se da la licencia para hacer nada de eso. Porque de un corazón puro puede salir el amor de Dios sin prejuicios.
siendo renacidos, y aquí venimos a la clave de todo, y ya me pasé, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿De dónde somos renacidos, hermanos? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Quién es la palabra? El verbo. ¿Quién es el verbo? Cristo Jesús. Pero fijaos en los dos términos, corruptible e incorruptible. Simiente corruptible e incorruptible. ¿Qué es una simiente? ¿Qué es la simiente? ¿De dónde naces? No, pues la simiente es de donde se engendra algo, de donde nace algo. Pero la palabra dice que no hemos nacido de simiente incorruptible, o sea, corruptible, sino de incorruptible. ¿Qué significa que tú has nacido de simiente incorruptible? Quiere decir que la simiente incorruptible está vinculada ¿a quién? A la palabra de Dios. Entonces, tu nuevo nacimiento, o sea, lo que Dios está haciendo en tu vida, no tiene que ver con lo corruptible, sino con lo incorruptible. Porque ¿quién es el que procede a darte la salvación? El que es incorruptible, que es la palabra de Dios, que es el Verbo encarnado, que es Cristo Jesús. Él es el que produce en ti el nuevo nacimiento. Es incorruptible. Por eso que hablábamos en la escuela dominical del bautismo. El bautismo, ¿qué es lo que está reflejando? Un nuevo nacimiento espiritual. En las aguas del bautismo, cuando te sumerges, ¿qué es lo que se queda abajo? Tu vieja vida. ¿Y qué es lo que sale de las aguas? La nueva vida, incorruptible. Esa vida en Cristo sale de simiente incorruptible. Es decir, que lo que se está haciendo en ti es incorruptible. Por eso la palabra, cuando nos confronta, como dice el logos, que es el término que se traduce del griego, ese logos, que es la palabra, se usa en Hebreos para recordarnos que esa palabra de Dios es como una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo y discierne. Porque ¿qué es lo que penetra en tu vida? Lo incorruptible. Pero tú, ¿dónde estabas? ¿Dónde estaba yo? ¿Dónde estabas tú cuando te rescató el Señor de la vida donde llevas? ¿Dónde estabas? En tus cosas, lejos de Dios, en esa oscuridad donde estabas allí inmerso. A lo mejor no estabas robando, a lo mejor no estabas matando a nadie, a lo mejor no te estabas drogando ni eras alcohólico, pero estabas haciendo cosas que no le agradan a Dios. ¿Y de dónde te saca Dios? De la oscuridad. ¿Y de dónde te pone? En la luz admirable. Esa obra, hermanos, es una obra que parte de una simiente incorruptible. Por eso cuando Verónica se bautizó en la playa recientemente, fue un nuevo nacimiento y de una simiente incorruptible. Por eso ella tiene luchas personales todos los días de su vida. Porque yo tengo que ser consciente de que si he nacido de nuevo en una vida incorruptible, ¿cómo me debo de conducir? En santidad. Pero es que eso no se hace de la noche a la mañana, hermanos. Para caminar en santidad tienes que estar sujeto al Señor permanentemente. Y cuando hablamos de sujeto al Señor permanentemente, hermanos, no es solo venir los domingos a la iglesia. Escúcheme bien, si creen que son capaces o somos capaces de luchar contra todos los principados y potestados de maldad y huestes de maldad que luchan contra los cristianos y contra los hijos de Dios por venir solamente un domingo en la mañana, estamos locos. Perdónenme la licencia de deciros eso. Estamos locos. Es imposible luchar contra todo eso viniendo 1 hora y media el domingo aquí a hacerse presente y luego no hacer nada de lunes a sábado que tenga que ver con Dios. Luego, ¿por qué me pasa esto y por qué me pasa aquello? ¿Y por qué hice esto que no debía hacer? ¿Y por qué tomé esta decisión?
¿Y por qué me ocurre lo que me ocurre? ¿Y por qué no veo a Dios? ¿Por qué no veo a Dios? ¿Por qué no veo a Dios? Toda la carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Mas la palabra del Señor, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. ¿Y dónde está el Evangelio viviendo? ¿En quién está viviendo? ¿En dónde está siendo depositado? Desechando, dice, desechando pues, hermanos, acción, desechando, ¿qué es lo que tengo que hacer? Desechar. ¿Desechar qué? Toda malicia. ¿Qué más? Engaño. Todo engaño. ¿Engaño de qué? Pues yo no engaño, o sí engaño. Me engaño a mí mismo diciendo que soy cristiano cuando no actúo como cristiano. Me engaño a mí mismo diciendo que soy hijo de luz cuando no soy luz. Me engaño a mí mismo diciendo que soy sal cuando no salo. Me engaño a mí mismo diciendo que soy siervo cuando no sirvo. ¿A quién engaño? ¿A quién engaño? ¿A mí, a la iglesia, a Dios? ¿Engaño diciendo qué? ¿Engaño diciendo que soy hijo de Dios y nunca me preocupo por nadie, solo me preocupo por mí mismo? ¿Engaño a quién? ¿A quién estoy engañando? ¿A Dios o a mí? ¿A quién engaño? Toda malicia, todo engaño, hipocresía. No, pero yo soy hijo de Dios. ¿Estás amando al prójimo? ¿Estás haciendo algo que tenga que ver con eso? No, pero yo no hago nada malo. ¿Y qué es lo que haces de bueno? ¿Envidias? Nadie es envidioso, ¿verdad? Todas las detracciones. Y ahora, ¿qué nos pide Dios? ¿Qué nos pide Dios? Desear como niños. Como niños. Y ahí se centra todo. Y ahí se nos cayeron todos los grandes teólogos del mundo, aquí se caen. Porque ¿qué es lo que tienes que ser? ¿Un gran teólogo? ¿Qué es lo que tienes que desear como niño? Como niño recién nacido. ¿Y qué es lo que desea el niño recién nacido? ¿Qué es lo que busca? ¿Qué hay en el corazón del niño recién nacido? ¿Qué hay en la mente del niño recién nacido? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Hay maldad? ¿Hay engaño? ¿Hay hipocresía? ¿Qué hay en el niño? ¿Qué es lo que hace el niño cuando se acoge a la madre? ¿Qué es lo que busca? Nutrirse. Pero para beneficio personal o porque es algo que es natural en ese proceso. ¿Qué es lo que hace el niño? El niño busca esa leche espiritual no adulterada, porque la hay adulterada, hermanos, cuidado con eso, para que por ella crezcamos, ¿para qué? Para salvación. Para salvación. Si es que habéis gustado lo bueno que es Dios, la bondad de Dios, lo agradable que es estar cerca del Señor. Hemos degustado eso, hermanos. Cuando hemos estado caminando en Cristo, hemos visto lo bueno que es Él. Hemos visto lo agradable que es estar junto con el Señor. Hemos visto su fidelidad. Hemos visto su amor. Hemos visto lo bueno que es estar cerca del Señor y lo malo que es cuando nos acercamos y nos dejamos de Él. Pero si no lo hemos visto, entonces no lo anhelamos. Porque si yo con Verónica no tengo una relación nunca sabré si la relación con Verónica me puede llevar a poder ser edificados en algo. Ahora, una vez que yo conozco a Verónica y entablamos una relación de amistad, posiblemente nos edifiquemos unos a otros en el crecimiento cristiano. ¿Entendéis? Pero si yo no conozco a Estefanía, nunca voy a saber si Estefanía es cierto que a lo mejor Verónica y Estefanía tienen caracteres y temperamentos distintos y tienen visiones distintas de ciertas cosas, pero ¿quién nos une?
Pues quien nos une es Cristo, que es mucho más fuerte que todo lo demás, ¿no? ¿Se sobreentiende eso? Cristo es el que nos une y en Él podemos hacer cosas, ¿no? Pero nos buscamos para eso, hermanos, para poder crecer juntos, caminar juntos, gozar juntos, llorar juntos, ¿o no? ¿Por cuál es el propósito? Entonces, Verónica se salvó, ¿no? Decidió aceptar a Jesucristo para caminar sola, como una llanero solitaria. Ese es el fin de la salvación, que camine sola, que ella haga su propia vida, o que realmente forme parte de una familia. Por lo tanto, ¿cuál es el propósito de ser santificados? ¿Cuál es el propósito de caminar en santidad? Es evidente que es glorificar a Dios. Eso es lo primero. Pero cuando caminamos y transicionamos en santidad, ¿qué es lo que estamos haciendo? Ayudar a los demás a caminar en santidad. Cuando estamos caminando en santidad y en ese proceso de santificación en el que nos encontramos, porque Dios lo hace posible, ¿qué es lo que ayudamos a los demás a caminar en santidad? ¿Por qué? Porque no solo me preocupo por mí, me preocupo también por Estefanía. O me preocupo por Reina, o me preocupo por Gloria Yamilé. Porque no solo me preocupo por mí, porque Dios me llama a caminar juntos como iglesia. Y la preocupación, hermanos, es una preocupación sincera. No es hipócrita. No es para cumplir. No es simplemente por hacer. Es porque realmente me preocupa que Sarai pueda encontrar trabajo. Ni por cotilla. Y si Sarai no encuentra trabajo, pues tiene mayores problemas que si lo encuentra. Pues tendré que orar por ella, para que encuentre trabajo. María tuvo que operarse del corazón y ya está bien, y ahí está. Gloria a Dios por ello, ¿verdad? Fantástico por eso. Gloria a Dios por eso. Pero ¿nos glorificamos o no nos glorificamos en el Señor juntos? Para lo cual, hermanos, no podemos negar que estamos llamados a ser santos porque yo soy santo. Y recuerden que el ser santo no es simplemente caminar siendo piadoso, haciendo el bien. No, ser santo es caminar en Cristo Jesús, haciendo las cosas conforme a la palabra de Dios para la gloria del Señor. Que el Señor nos ayude en este caminar, hermanos. Que nos ayude a caminar en santidad y nos guíe en este camino. Y que juntos, como iglesia, podamos ayudarnos mutuamente a caminar en esa santidad que Dios nos llama a caminar. Vamos a orar. Señor, gracias te damos, Padre, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias por la manera en la que tú nos expones a tu palabra, Señor, y nos muestras con claridad qué es lo que tú demandas de cada uno de nosotros. Señor, ayúdanos a ser santos como tú eres santo. Eres tú el único que puede hacer posible que nosotros caminemos en santidad. A través de la obra poderosa de tu Espíritu y esa obra constante y continua de cada día, Señor, de esa guía permanente, de esa corrección constante. Es la única manera en la que podemos hacer las cosas a tu manera, Señor. Gracias te damos por la vida que tenemos en Cristo. Gracias por la gracia recibida. Y gracias por ese amor inagotable. Señor, gracias por tu perdón y por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén.